En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con Celebramos en este domingo 26 del tiempo ordinario la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema «Como Jesucristo, obligados a huir», con la mirada puesta en los llamados desplazados internos. Dentro de esta denominación se incluye a los millones de hombres, mujeres y niños obligados a migrar dentro de sus propios países por diversas causas: emergencias sanitarias, conflictos armados, perturbaciones del clima, violencia generalizada, etc. Como señala el Papa Francisco en el mensaje para esta jornada, a menudo el drama de estas personas queda invisibilizado, puesto que ocurre dentro de las propias fronteras, a lo que se suma que en este último tiempo su situación se ha visto doblemente agravada por la crisis mundial causada por la pandemia de la COVID-19. Por otra parte, no solo debemos mirar hacia países con circunstancias sociales extremadamente frágiles, también en nuestro propio territorio hay personas inmigrantes que en cierto sentido se ven obligadas a huir. Huir del sometimiento y la violencia, como las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Huir de la precariedad laboral, como el colectivo de empleadas del hogar o los temporeros agrícolas. Huir de la intemperie, del olvido, como los menores migrantes o los solicitantes de asilo. En definitiva, Jesús está presente en cada uno de ellos, obligados a huir para salvarse, para recuperar la dignidad que les ha sido arrebatada. Sintamos que en esta Eucaristía, tras la huida de tantos, desplegamos la mesa de la acogida, del compartir, de sanar heridas, escuchando las palabras de Jesús que nos dice: «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Venid a mí. Y así venimos a la Eucaristía para recibir en el comienzo de ella la misericordia del Señor. Por eso, queridos hermanos y amigos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él le contestó: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: «Voy, Señor», pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y amigos de esta comunidad cristiana de Nuestra Señora de Guadalupe, amigo Miguel Ángel y todos los que participáis y servís en esta casa. Querido Patricio, te saludo como delegado episcopal de Migraciones, en este domingo en el que nos unimos a toda la Iglesia, en realidad para expresar lo que la Eucaristía significa y lo que hacemos los católicos, que nos congregamos el domingo para rezar juntos el Padre Nuestro y expresar así que realmente creemos que Dios es Padre y que somos hermanos, más allá de las lenguas, de las razas, de la condición social, del lugar donde hayamos nacido. Nuestra asamblea hoy además expresa desde las personas que estáis aquí, de diversas procedencias, que habéis venido a esta ciudad de Valladolid desde Oriente y desde Occidente, desde donde sale el sol hasta donde se pone, visto aquí desde esta Europa nuestra, y que nos ayudáis a expresar, insisto, lo que la Eucaristía significa. Una asamblea, un pueblo convocado, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo que nos convoca y nos congrega para enviarnos. Porque celebramos la Eucaristía aquellos que nos sabemos hijos adoptivos, adoptados por el mismo Dios, con una finalidad de que seamos una parábola, un signo, un instrumento de lo que en realidad es toda la familia humana. Todos somos hermanos. Y aquellos que creemos en Jesucristo y que por el bautismo nos sabemos parte de su cuerpo, nos sabemos así hijos adoptivos para ser en medio del mundo signo e instrumento de una casa que se transforma en hogar y de una humanidad que se descifra cada vez más como familia. Miramos alrededor y vemos que hay muros, y vemos que tantos hermanos nuestros, como miramos en esta jornada mundial de refugiados, de migrantes, de desplazados, que tantas personas se ven obligadas a marchar de su casa, que tantas personas obligadas a marchar de su casa tienen dificultades para encontrar otro sitio, otro lugar, otro hogar. Y entonces el Papa Francisco nos invita en esta jornada a mirar a Jesús y a vivir esa experiencia que vive al poco tiempo de nacer. También viéndose obligado María, José, a huir a Egipto, también siendo desplazados por una situación de persecución. Pero en realidad, amigos, esta huida de Jesús, esta salida incluso del lugar donde ha nacido, en realidad expresa algo que en las lecturas de este domingo, especialmente en la segunda de las lecturas, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, se nos propone a nosotros como un camino, que en realidad es la senda de Jesús, porque se produce en nuestra vida esta situación, podríamos llamar paradójica, que la cruz de Jesucristo nos enseña. Para curar el empobrecimiento de este mundo, hay que hacerse pobres. Para curar la opresión de este mundo, hay que hacerse humildes. Para salir al paso de tantas víctimas, hay que estar dispuesto al sacrificio. En realidad es la pedagogía de Dios. Podría haber propuesto a los hombres
la transformación de la casa en hogar y de la humanidad en familia simplemente sacando una bandera, proponiendo un programa, poniendo la confianza en el poder de los ángeles o los arcángeles. Pero no. Ha querido coloquiar con nuestra libertad tan complicada y atraernos desde este camino suyo de bajada, porque es de condición divina, pero no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, además de hacer este camino de humildad, de siendo Dios, bajar y abajarse, resulta que se despoja de sí mismo y toma la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Se humilla, se hace pobre y obediente hasta la muerte, llega a la muerte de cruz en una entrega sacrificial de su propia existencia. Se ponen así, amigos, ante nosotros las virtudes de Cristo, estas sorprendentes virtudes de Jesús: la humildad, la pobreza, el sacrificio. Para que nosotros, que podemos vivir estas virtudes no por la fuerza de nuestra libertad sola, sino con la gracia de Dios, podamos darle la vuelta al calcetín de todo aquello que está en la causa de los muros y de los desplazados, de las persecuciones y de los movimientos migratorios forzados por la guerra o por el hambre. A la soberbia de los hombres, el Señor propone la humildad del corazón. A la codicia que acapara y explota, el Señor propone un camino de pobreza. Al poder que quiere someter y somete y que se transforma en un ídolo de diversas capas o de diversos círculos, Jesús propone el sacrificio. Y así, nosotros también, para poder acoger a quien viene, para poder luchar por combatir las causas que están en el origen de los desplazamientos injustos, de las persecuciones y de las migraciones no queridas, estamos llamados a movernos de nuestro sitio. Hay que tratar de solucionar lo que los éxodos no queridos, lo que las huidas forzadas, lo que los desplazamientos en grandes itinerarios o los desplazamientos pequeños, como los que miramos en la jornada de este año, hemos de tratar de abordarlos en sus causas y en sus consecuencias, viviendo también nosotros un desplazamiento. A los desplazamientos forzados nosotros hemos de responder con desplazamientos voluntarios, con desplazarnos de nuestras zonas de seguridad, como se dice ahora, desplazarnos de nuestra comodidad, desplazarnos del centro para descentrarnos y así poder mirar a los demás de otra manera. Desplazarnos de nuestros prejuicios, de esa manera de mirar que hoy en el Evangelio se pone como un contraste, como aquellos que se creían justos miran y como esos otros que son tan criticados como los publicanos y las prostitutas van delante de nosotros en el camino del reino de Dios. Así, el Papa Francisco, que acostumbra a proponernos verbos, nos invita a actuar, porque el verbo en una frase es lo que indica la acción. No solo valen adjetivos, no solo valen, digamos, propuestas de valores, sino que estamos llamados a la acción,
Así, en el mensaje de este año, el Papa nos dice que hemos de conocer para comprender, que hemos de abrir los ojos a la situación de la realidad que tenemos, que hemos de conocer a las personas que vienen con sus formas de vida, con su cultura y costumbres, con sus formas de cantar, de reír y de llorar, para poder comprender y en la hondura de la comprensión caer en la cuenta de que somos hijos y hermanos. El Papa nos dice que hay que hacerse prójimos para servir, en una proximidad que nos recuerda al buen samaritano, que se baja de su cabalgadura para acercarse a quien está caído en el camino de la vida. Que hemos de escuchar para reconciliar, para lograr así un camino de comunión que surge de la escucha. Que hemos de compartir para crecer todos, porque este es uno de los secretos de la propuesta que brota de la Eucaristía. Cuando compartimos, no solamente crece aquel que parece que recibe de lo que damos, sino que hay un verdadero compartir, o mejor dicho, el compartir es verdadero cuando caemos en la cuenta de que todos necesitamos crecer, que unos a veces solo podemos compartir bienes materiales o lo que nos sobra, y otras personas pueden compartir su rostro, su historia, su búsqueda, su riesgo, su alegría, su familia, su llanto, y así todos crecemos. El Papa nos dice también que hay que involucrar para promover. Qué importante es esto, para que nuestra ayuda no sea una ayuda paternalista, para que nuestra ayuda no sea una ayuda como desde arriba, que mira siempre por encima al ayudado y que hace que el ayudado, si la ayuda, si la propuesta de compartir no involucra, no incorpora, no promueve, no logra que las propias personas a quien nosotros tratamos de abrir nuestros lugares para ofrecer servicios, para ofrecer ayudas, si no involucran y promueven, el riesgo del paternalismo es alto y, por tanto, el riesgo de que no aparezca la fraternidad, sino otra cosa, también es grande. Y el Papa termina diciendo que hay que colaborar para construir. Sí, construir un hogar en esta casa común que Él nos ha dado. Sí, construir una mesa alrededor de la cual pueda sentarse la familia humana. Y lo vamos haciendo en pequeños corros, como este corro que aparece aquí en esta zona de nuestra ciudad de Valladolid, en este barrio, donde, por cierto, se desplaza tanta gente, a veces viniendo de otros barrios de la ciudad, en búsqueda de alimentos, de comida. Me alegra poderos decir, porque he sido testigo de ello, que algunas de las personas que vienen aquí, que vienen a lo que está detrás de ese muro, de alguna forma también se les propone que se involucren en el reparto de las mismas cosas, en el crear un ambiente de familia y de cercanía, en el sabernos, en definitiva, amigos, que somos hermanos y que lo que hacemos cada vez que nos reunimos el domingo, que es rezar juntos el Padre Nuestro, eso lo queremos luego hacer carne, visible y además instrumento de transformación a lo largo de la semana. Pero sabemos bien que por nuestras fuerzas no podemos, porque para lograr innovar en medio de nuestro mundo hace falta este camino de conversión, este camino de bajada que hace Jesús, este camino de humildad, pobreza y sacrificio, un camino que no podemos hacer por nuestras fuerzas. Por eso el Padre Nuestro que rezamos
cuando venimos el domingo a celebrar la Eucaristía, está rodeado de la palabra que se proclama y del cuerpo del Señor que se comulga. Porque sin la palabra que se hace carne, la palabra que hecha carne puede ser comulgada por nosotros, que es el cuerpo vivo de Jesucristo. Sin Él en nosotros, sin su gracia, sin su éxodo y su bajada a nuestro corazón, nosotros tampoco podríamos descentrarnos, desplazarnos para tratar así humildemente de acoger, integrar, promover a tantos desplazados de nuestro mundo. Que la gracia del Señor, que la Eucaristía que celebramos, que el Padre Nuestro que diremos juntos luego, sean para nosotros don y compromiso para hacer de esta tierra nuestro hogar y de esta humanidad que convivimos, familia de familias, que en medio de nuestra sociedad sea signo e instrumento del reino de Dios. Este planeta en que habitamos es nuestra mayor riqueza y la aspiración de la humanidad para compartirla y disfrutarla en justicia y solidaridad. Ese es el derecho a practicar que nuestro Dios agradece como el culto agradable a sus ojos. Toda persona ha de ser consciente de la cruz que debe soportar y la cadena de la que debe liberarse. Compartir toda cruz y contribuir a la liberación de cualquier ser humano no es sino realizarnos como discípulos de Jesús. Vivir con esperanza e ilusión en el empeño de hacer un futuro mejor para todos, donde de verdad seamos hermanos, es fuente de alegría solo posible con la fuerza del Espíritu de Jesús. Ser pan partido y vino entregado como Jesús, que se abajó hasta humanizarse para que en el fondo de todo ser humano resplandezca lo esencialmente divino que hay en él. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la oración después de la comunión va a ser sustituida por una oración final de conclusión que, como veis ahí en letra verde, es del Papa Francisco. La recitaremos todos juntos para acabar. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza para seguir adelante
el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel, según tu voluntad. Amén. Agradecer a nuestro obispo auxiliar, don Luis, el que nos haya presidido la Eucaristía. Dar las gracias también a don Miguel Ángel, el párroco de esta parroquia de Guadalupe, no solo por la acogida, que ha sido entrañable, sino por todo el esfuerzo y la colaboración a tantos inmigrantes como tenemos en nuestra ciudad y que pasan, entre otras, por esta parroquia. Y a todos vosotros por vuestra oración, desde la Delegación Diocesana de Migraciones y Inmigrantes con Derechos, la mesa que nos venimos reuniendo, es que hay varias organizaciones, os queremos dar las gracias a todos.